Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo. Miramos Buffy the Vampire Slayer. Vamos a ver con qué nos encontramos esta semana. Esperemos que la relación de Dawn y Buffy mejore y que mejore todo alrededor de las chicas. No, I'm not a political animal, but you learn fast around here or it's wham. Todos Hello, somos glass ceiling. políticos, aunque no quieran admitirlo. Your enemies, closer. It's like Machiavelli says. You know Machiavelli, right? Tall guy, bleached mullet, work day shifts. Oh, it's hard to beat when the meat meets. Oh, why can I not get that stupid jingle out of my head? Okay, let's do this. Quickly. ¿Tenemos madera? What's that smell? Geez, Slayer, is that you? I've been working. Where, in a slaughterhouse? Double Meat Palace. You're dead. You smell like it. How do you get to say I'm the one who's stinky? It's cool. I'll just catch you next time. ¿Quién revolvió esa? Bueno, no importa. Por cómo se paró era obvio. Esa es pararse para desaparecer. However, in all honesty, I think we have to say this one doesn't count. After all, I wasn't exactly hiding. ¿Qué tiene un regalo? I made it myself. I made hundreds, actually, but this is the very best one. It looks kind of squished. Hey, working lady. Rough night. Does everybody keep asking me that? Some vamp get rough with you? It's not getting any gentler. He? They. I've seen enough action for one night. Home by 11. On the dot. Have a good time. Es un garrón la vida de Buffy. You know, when I was little, I used to spend hours imagining what my wedding to Xander would be like. And now I look at them, can't hide it. Big wedding coming up. Lots of date possibilities. You want to call her? Invite her over? No. Qué raro lo que está pasando con el juego de cámaras en esta conversación. She wouldn't hang up on me. Hence the happy. Muy raro ese ida y vuelta. We are sorry to reject. What's that? Nothing. Facultad. Oh, esos platos. Welcome to the Double Meat Palace. How may I help you? Hey, Huh? You're here. I know. And were you always this tall? This isn't the way I wanted it. You know, if we get a minute, I really like to sit down. ¿Y le pueden pagar un extra? Tendría que empezar a cobrar ella. Tipo, hago freelance, pero dame un National Forestry Service, we got a wild bear. Everybody stand back. wild bear. Nice wheels. Came with the car. Dun, Know where dun. we're going? Big stories to tell you, too. We even yet have a second. Did you die? No. I'm gonna win. You know, there's not many people I'd ask to risk their life for me, Buffy. It's really good to see you. Thanks. And Buffy. Love the hair. Les voy a contar un secreto. No me acuerdo cómo había quedado mi odio hacia Riley. Why are you defending him? I'm not. I hate my uncle. I hate my whole family. Then one day they'll get married. We'll sleep on their couch. It's a circle of life. Well, the Gnarls are teleporting in 20 minutes. Come on. Ready when you are, Agent. ¿Pero cuál es el plan? ¿Matarlo a piñas? Uy. ¿Quiere una novia? What exactly are you doing with my husband? Husband. ¿Quién es esa señora? Yo la conozco. Husband. Yep. Wife. Parece dichosa And those de, are code names like Big Dog or Husband. de Hagrid. You guys do this often? You know, the whole husband, wife, tag, team, demon fighting thing? That's what brought us together. I almost feel sorry for this Uvalde. ¿Y para qué la vino a buscar a Buffy? She killed it. Oh, honey. It's okay. ¿No tenía que matarlo? Okay. What is a homing operation? It's my fault. I should have explained. You got a safe house? I have a house. I think it's safe. Sometimes you can't even leave. Hey, Agent Finn returns. Dawn. Geez, look at you. Think you grew a foot and a half. A lot can happen in a year. If forced to choose between a photographer and place We settings, can't track the deer. I killed it. You arrange them like table settings, gas snap photos, brace the ice, and when the wedding's over, you get to take home the pictures. I like it.
Money's been exchanged. There's a dealer in town calls himself the doctor. Willow, you think you can help with a little locating spot? No. The Doctor. Debe ser alguno de los nerds, ¿no? They're working the dark magics and got addicted. And now they're gone. I've never met anyone with enough strength to quit before. Es una buena mujer, parece. I mean, patrolling with the real live Slayer, you're like Santa Claus or Buddha or something. Fat and jolly. He thinks I let him go. Do you wish you hadn't? I didn't, actually. Fui corriendo, pero no llegué. So, you seen anyone new? Someone special? You know, I just take my time, you know. I think we should split up. Oh, I'm slowing you down. I knew I would. This was just selfish of me. No, it's not. I need to find a guy. Dealer. Calls himself the Doctor. Human? His traffic isn't. Soon, but not now. Por algo se sacó los guantes. Tell me you love me. I love you. In point of fact. Shut up. Lo está usando. O por lo menos ella cree eso. O yo. O todos. Riley iba a ir a alguna cripta, dijo. I don't usually use the word delicious, but I've got to wager this little tableau must sting a bit, eh? That's not why I'm here, Doctor. Es él, de Doctor. It must be those drugs they were keeping you on. I did warn you. Okay, we can do this the hard way or we can do this the fatal way. Where are the eggs? The Doctor. It can't be Spike. No need to defend me now. There's nothing to see down there. Riley, look, I'm not saying that he's good, okay? I'm just saying that he's not capable of something as... Uy. No more games? That's all you've ever done is play me? Sí. You keep playing with the rules, you make up as you like. Live, learn fast. Sounds fun. I'll send you a postcard. Tonto. ¿No? Riley, I'm sure my incredible patheticness softened the blow for you. I don't know what you're talking about. Burger smell is appealing. You smelled the smell? Buffy, none of that means anything. It doesn't touch you. Still the first woman I ever loved and the strongest woman I've ever known. And I'm not advertising this to the missus, but you're still quite the hottie. And I love my wife. I know. I kind of love her too. And so you're not in the greatest place right now. Wheel never stops turning, Buffy. You're up, you're down. It doesn't change what you are. And you are a hell of a woman. She is. So you gonna say goodbye this time or just split all secret agency like last time? Es que sí, medio que las dejó a todas. Qué salida. What a bitch. So she's back. Para pedir perdón. Telling me It's over. I've memorized this tune, love. I think I have the sheet music. I do want you. No somos animales. Being with you makes things simpler. I'm just being weak and selfish, Really not complaining, yeah? and it's killing me. Te quejaste hace un ratito. Está desesperado porque se quede. Es como que siente que la costumbre de última va a ser la que I'm dar. sorry, William. Pero me parece que esto es bueno. Encima le dijo William. Como que lo humanizó. Y creo que el pedirle perdón es humanizarlo también. Después hay que ver cómo actúan todos. Incluso Spike. Creo que es necesario que no se haga malote ahora. Bueno, me gustó este episodio, me gustó mucho. No tanto verlo a Riley de regreso, me parece que es una historia que ya la había olvidado. Así que por ese lado no me genera mucho más que lo que puede generarle a los personajes y creo que de eso voy a hablar en este episodio. En principio me parece que ver la normalidad y el éxito de alguna manera
de Riley le hizo a Buffy darse cuenta de lo estancada que estaba en la vida, no solo laboralmente hablando, sino amorosamente hablando. Ella en estos momentos estaba en lo laboral, trabajando de algo que no le gusta, sin la posibilidad de salir de ahí, porque la universidad tampoco era una opción en estos momentos, y al mismo tiempo en lo amoroso estaba usando un atajo para poder sentirse mejor durante diferentes momentos del día o la noche, pero sin hacer que eso sea real. Probablemente haya algo más entre Spike y Buffy, porque yo siento que en el fondo algo en Buffy hay, y obviamente en incluso la superficie para Spike, pero que va a llevar un tiempo, y que me parece que lo más importante de este episodio en este aspecto es que ella haya admitido que ella estaba usando a Spike. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y me parece que el admitir todo esto, me parece que el decirle William lo que hace, como dije al final de la reacción, es humanizar al personaje, porque antes era un monstruo sin sentimientos, entonces podía jugar a lo que quisiese. Hoy tengo que hacerme cargo de que me estoy lastimando, de que lo estoy usando y lastimando probablemente a él, porque a pesar de que dice que no le molesta, hizo su reproche, entonces eso significa que le molesta. Así que lo que sucedió realmente fue Buffy aceptando que está jugando y que está mal. Entonces, creo que indirectamente eso es bueno para William si logra mantener la cordura. Eso habrá que verlo en los próximos episodios, pero necesitamos que siga por el camino, que acepte en principio. Obviamente no va a ser solo aceptar, yo imagino que va a seguir molestando porque es lo que hace, pero es como que siento que esta ruptura fue diferente a las otras, porque hubo sentimientos y eso lo hace real. Y entonces creo que puede ser bueno para Spike, pero no sé si él lo va a entender de esa manera. En lo laboral me da mucha pena Buffy, pero incluso el llegar a casa y no tener energías para salir con tus amigos me parece que es algo bastante difícil para ella, porque es la única que se está haciendo cargo de cosas y me parece que está mal eso. Me gustaría que Willow empiece a trabajar. Ella supongo que está en la universidad todavía, a pesar de que no veamos mucho de eso, pero antes pagaba un dormitorio en la universidad, así que imagino que debe tener plata para pagarle a Buffy una habitación y poder ayudar en la economía de la casa. Por ahora no hablamos del tema y no sé si lo vamos a hablar en algún momento. Pero Buffy no está bien en ningún aspecto. Y creo que este episodio le sirvió para ser real consigo misma, que es un poco lo que va a tener que hacer. Creo que lo mejor que puedo decir de lo que vimos con Riley es esta conversación que tienen al final, en el que Riley le comenta a Buffy todo esto de la rueda, de que la vida es como una rueda, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Me parece que es importante porque también le sirve a Buffy para tener esperanzas, me parece, ¿no? Como que, bueno, me hago cargo de todo y ahora vamos a luchar para volver arriba. Ojalá sea así, ojalá que no la tire para abajo todo esto y que le sirva a ella para poder aceptar la realidad, abrazarla y quizás ganarle. Lo veremos próximamente. Yo creo que la semana que viene tendremos el casamiento de Anya con Xander. No voy a decir mucho del matrimonio porque ya lo venimos hablando hace como 20 episodios y son como pequeños avances entre el nerviosismo, pero el amor está y no tengo dudas de eso, así que confío muchísimo en esa relación. Vamos a dar todo lo que puede salir mal en el episodio del casamiento, que probablemente salga mal. Así que al final del día espero que puedan darse ese beso y estar felices. Por último, me parece que puedo mencionar 2 segundos a Willow, que tuvo esta conversación con Sam, en la cual le dijo Sam que conoció a 2 chamanes que estuvieron muy involucrados en magia oscura y terminaron muertos, y que eso, o sea, no está buenísimo. Iba a decir que está buenísimo, pero no es que está buenísimo, sino que lo que le está diciendo también es: se murieron,
y ahora vos estás, ¿no? Y como que eso le dijo, básicamente, sos muy fuerte por haber dejado, así que tenés que estar orgullosa de hasta dónde llegaste. Y bueno, esperemos que siga de esta manera. Creo que eso es todo lo que tengo que comentar del episodio, así que me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Buffy the Vampire Slayer.